Metes en la pelota hacia. Cuando se habla de la grandeza en el fútbol mundial, siempre se hace referencia a muchos equipos, pero sin duda en la mente, en el pensamiento de los que nos gusta y nos apasiona el fútbol, cuando se habla de un equipo grande en el plano internacional, pues es innegable que el Real Madrid está presente, uno de los equipos para muchos más grande, el más grande del fútbol internacional. Y bueno, si es digno de debate, también es una realidad que existen todos los elementos para decir que esto es una realidad. Hoy Unife Deportes estamos transmitiendo en vivo desde 1 by Real Madrid, aquí en la zona de Polanco. Vamos a transmitir este espacio del día de hoy, este espacio deportivo, y como siempre, pues abordando temas importantes. Tenemos que tocar el tema del Toluca, bicampeón del fútbol mexicano. Vamos a hablar también de la selección mexicana, como cada semana, hablando de cara al Mundial de 2026. Y como siempre en este espacio tenemos invitados de lujo, conocedores, expertos, gente que vive de cerca el fútbol, y hoy no es la excepción. Pero comienzo saludando a quienes cada semana integran esta mesa de análisis. Comienzo con Gaby Fernández de Lara. Gaby, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarles a todos, principalmente a ustedes a través de Unife Deportes, ya celebrando el bicampeonato del Toluca, que ahora ya le está apostando a igualar también con un tricampeonato a la América, que lo consiguió hace no mucho. Veremos si eso ocurre en torneos cortos. En torneos largos podemos hablar de otros tricampeones. Bueno, y alcanzó a las Chivas y a los chivermanos. No le digas eso. No les parece mucho. Vamos a ver. No, Brenda Flores. No les toques muy buenas eso. noches. ¿Qué tal, mi querido Charlie Gancho al hígado? Bienvenidos a Unife, gracias por acompañarnos. Y la verdad, no me preocupa lo de el bicampeonato del Toluca, al contrario, muchísimas felicidades al turco Mohamed, que consigue este quinto título, disputando su séptima final, consigue el quinto título con 4 equipos diferentes. Y esto es una llamada de atención para Pumas, que tiene 7 títulos, para las Chivas, que tiene los mismos 12, para que presionen, para que se pongan las pilas, por supuesto, y sean mejores, para fomentar esta competencia y que cada día sea mejor en nuestro fútbol mexicano. ¿Tú quieres darme un gancho al hígado? No, pero bueno, Y los temas que tenemos que ver. de otro chivermano. A ver qué opina también de esto, Javi Mujica. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Yo solo les voy a decir algo. No es lo mismo ser ganador que ser grande. Grande, Chivas, América, Cruz Azul y Pumas. Ganador, León, Tigres y pues también tu Cruz Azul. Bueno, es digno de debate esto que mencionas. Sí. ¿Y por qué no consultarlo con un experto en los deportes? Poncho Vera. Una hamburguesa, por favor. No, es que, como diría, un saludo a mi amigo Raúl Urbañano. Nos están tratando aquí de maravilla, ¿eh? De maravilla, aquí en el 1 by Real Madrid, qué bárbaro. Sí. No, la verdad está muy bueno el lugar. Sí. Y bueno, antes de saludar como se merece nuestro invitado, pues sí, creo que es difícil poner en tela de juicio, ¿no? La justicia por la cual el Toluca obtiene este campeonato, también reconocer lo que hizo Tigres. Sinceramente, viendo el partido, creo que fue algo brutalmente parejo, que se resuelve no por la suerte, ¿no? Pero sí por hasta que se rompió la liga, ¿no? Ya no se podía estirar definitivamente más. Y pues muy bien el turco Mohamed, que se la sabe todas. Y obviamente un buen entrenador para ser campeón tiene que tener muy buenos jugadores. Y los tuvo y le respondieron, ¿no? Así que pues muy bien y felicidades al Toluca. Y vengan aquí a 1 by Real Madrid, estamos aquí, es Mazarik, ¿no? Mazarik. Es que como esta calle es de las que yo no las frecuento porque aquí son de alto pedorraje, ¿no? Yo soy más así de extracto más humilde, ¿no? Pero aquí en Mazarik, ¿y esta cuál es? Es la de... A ver, déjame me asomo, espérame, carnal, déjame me asomo aquí. No, ya de noche. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? Euler. Entonces está en Euler Mazarik y la va a estar de alarido y a pesar de que sea en un lugar que es pues obviamente con las mejores boutiques de México, sí. Y lo digo en serio, los precios que tienen aquí son bastante accesibles, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahorita el menú de la jornada, 199 pesos. Hamburguesa, papas y refresco. No, muy bien, ¿eh? Ya las probamos. Sí, nos quedamos. Venga. Con la grandeza del Real Madrid, ¿qué querías? Yo no soy del Real Madrid. Buenísimas como nuestro invitado. Lo vamos a platicar y precisamente vámonos con nuestro invitado porque siempre tenemos
resultados que aportan mucho a usted que nos ve desde su casa, a nosotros, enriquecen los contenidos de Unife Deportes rumbo al Mundial. Y precisamente vamos a dar una probadita del invitado que tenemos el día de hoy. Un gran invitado que está con nosotros, Heriberto. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, saludos a todos. Muchas gracias a la gente que me hizo el favor de invitarme, a mi amigo Manuel. Con mucho gusto aquí estamos para platicar y saludarlos a gente que tenía muchos años que no veía, pero que siempre es un gusto platicar de fútbol en cualquier lugar y en cualquier programa, pero por supuesto que mucho más. Y vaya que sabes y que has vivido el fútbol en esta pieza que escuchábamos. Bueno, tú empezaste en fútbol rápido. Sí. Después, ¿cómo fue la visoría? ¿Cómo te encontraron? ¿Y cómo llegas ya al fútbol profesional, Heriberto? No, pues, en aquel momento empezó a darse el fútbol rápido, después a un equipo de tercera división hizo pruebas cerca de Morelia que se llama Pátzcuaro y ahí empecé. Este equipo competía contra las filiales del Atlético Morelia y ahí nada más al año me fui a las fuerzas básicas de Morelia y inmediatamente en aquel momento era más accesible, me parece, llegar a los primeros planos y en un par de años tuve la posibilidad de debutar y de ahí arranqué en un equipo que hoy por hoy pues realmente es mi equipo de la vida y que realmente hoy sufrimos por estar donde estamos, ¿no? Y el privilegio de jugar y crecer, debutar en un equipo que es de tu ciudad natal, que eso pocas veces ocurre, ¿no? Sí hay algunos casos, pero te toca en suerte justo eso, ¿no? Sentir de una manera especial esos colores y ese equipo. Sí, claro. Mi padre jugó también en la segunda división, mi padre que ya falleció, jugó en la segunda división del 66 al 79. Después estuvo en el cuerpo técnico cuando el equipo ascendió. Entonces toda mi vida, desde que tengo uso de razón, ha sido viendo en casa colores del Morelia y por supuesto que sí es un placer y una dicha haber vivido todo lo que pude vivir con ese club, que realmente sí es una bendición poder haber jugado ahí, después de ser aficionado y después todavía ser directivo. Me tocó dirigir al equipo en el tema deportivo por 7 años y la verdad es que lo único que nos faltó fue coronar esa final ante los gloriosos Pumas que nos dieron nuestro chocolate. Nada más. No, sí, gloriosos. Pareja, ¿no? Sí. La verdad, porque aquí se va 1-1, empieza ganando Pumas, sí. Luego lo empata, me parece que fue Jaime Lozano, ¿no? De penal, si no me falla la memoria. No, el penal fue Palencia, ¿no? Fue Palencia el penal, sí. Pero bueno, ¿anotó el Jimmy o no anotó el Jimmy? No, anotó. Pero estaban 1-1 y después fue un golazo de Javier Cortés. Así es. Claro que sí fue el último campeonato de los Pumas. Más reciente, ahí, ¿no? Sí, más reciente, ¿no? El último recientemente. Y por ejemplo, a ti te toca el campeonato del 2000, sí. Que justamente ayer que gana Toluca, pues cuando se hace referencia al Toluca en las finales perdidas, repasábamos la con única. Poncho qué alineación tenía, ¿no? Con Dario Franco, con Alex Fernández, sí. el Pastor, sí. ¡Pavón Blumer! Que Pavón era suplente, me parece, ¿no? Todavía. Era titular, se lastimó la rodilla en la liguilla, en un partido de Pachuca, en los cuartos de final, y entonces termina jugando Alex Fernández con el Pastor Lozano. Bueno, pero fue parte bien importante. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo fue esa 10 final? goles. Platícanos. Era el arquero, Comiso era el arquero, sí, Comiso era el portero. Y del otro lado de la final con Cristante, ¿no? Sí. Imagínate nada más. Justo nos acabamos de reunir hace un par de días ahí en Morelia, casi al 60-70% de aquel plantel con la directiva y el cuerpo técnico. Pero sí, realmente ayer tuve la posibilidad de verlo con mi hijo, que ya también es fanático del Real Madrid, le va a encantar, vale, vamos a llevar algo. Pero sí, realmente Toluca es un equipo que ir a jugar ahí de visita es muy complicado. Le decía a Poncho que hace un año apenas recién fui a ver un partido de Toluca-Puebla ahí en la Bombonera y realmente el estadio está hermoso y la presión y estando en un buen nivel como es el Toluca es muy complicado. Y en aquel momento realmente creo que fue un tema
pues de que estaba todos los astros se acomodan de repente para poder ganar. Realmente arrancamos perdiendo 2-0 en 15 minutos. Habíamos jugado un gran partido en Morelia, habíamos ganado 3-1 de local, les pudimos haber hecho un par de goles más. Venimos acá y nos avasallan en el primer tiempo. Sí. Y después tuvimos la fortuna en aquel momento de tener a Luis Fernando Tena de entrenador, un tipo muy ecuánime, muy calmado. Sí. Y la charla al medio tiempo de aquel momento fue muy reconfortante, muy tranquilizadora ante un escenario complicado, porque ya ven, ayer Toluca te avientan cosas, estás muy cerca, realmente es muy difícil jugar ahí de visitante. Y en aquel momento él tuvo la fortuna de tener una charla muy tranquilizadora, y al final el equipo se pudo acomodar. Después expulsan a David Rangel y el partido se vuelve todavía un poquito más a favor de nosotros, y no pudimos de igual manera ganarles. Hay una mano que no marca Felipe de Omar Blanco en Ramos Rizo, ¿no? Exactamente, Felipe Ramos Rizo. No pudimos superarlos, pero a la tanda de penales ayer pues de alguna manera fue justo en esa portería. Ellos no querían que fuera esa portería, ellos querían la otra, porque ya le habían ganado al Atlas recién un año atrás, y después ellos todavía le ganaron a Santos y a Cruz Azul en el arco donde está la porra de ellos, que es donde ellos quieren patear. Pero ayer superaron también ese estigma. Sí, porque un lado lo gana Tigres, ¿no? Y escogen la otra. Claro. Ayer seguro tuvieron recuerdos, ¿no? No te sudaron las manos ayer. Cuéntanos esa experiencia que viviste. No, le decía que porque estaba, y entonces van a definir y quedan para hacer el gol del gane y lo erran, y después igual manera. Hubo dos momentos en que ya tenían tres, ¿verdad? Sí. Cuando los porteros tenían el gane, los dos lo fallaron. Pero antes Domínguez también tiene cuando falla el brasileño, que es el séptimo, también la falla y la tira a las nubes, ¿no? Todavía no cae el balón, dice. Sí, se hace, es que la portería se hace de ese tamaño. Le decía a Poncho que la portería se hace de este tamaño, y ves al portero enorme. Son momentos realmente pues de mucha tensión y de mucha presión. Me parece que la determinación se nota en la cara. Yo cuando veo que llega Alexis, yo sé que ya lo va a hacer, porque está tranquilo y estaba realmente seguro, ¿no? Sabía que era su momento. Este es mi momento, ¿no? Son momentos que te ponen ahí, y me parece que es la determinación y el carácter de decir es ahorita, y tirarla así. Oye, Heriberto, referente a este tema que se ponía en la mesa, ¿no? De las Chivas Rayadas del Guadalajara, tú jugaste en este equipo, tienes bonitos recuerdos con las Chivas con la ciudad en general de Guadalajara, pero lo ponía en la mesa mi querido Charlie y decía referente a, es que ya lo primero que se dice, lo que se menciona, ¿no? Ya alcanzaron en títulos a las Chivas, ¿no? 12 títulos. Yo te pregunto, ¿qué tan importante es esto que alguien te alcance para fomentar la competencia? ¿Cómo ves al plantel de Guadalajara? ¿Tú crees que sí pueda despegarse un poquito en títulos con Milito? ¿Cómo ves todo esto que se habla en torno a Guadalajara? Porque sí, ayer lo primero que se decía, además del bicampeonato, es alcanzaron a las Chivas. Sí, entiendo, hablábamos ahorita, sí los han alcanzado en títulos. La popularidad del Guadalajara es enorme, eso sí me parece que es un factor diferencial importante, no determinante en lo deportivo, pero sí en el tema del fanatismo que existe por el Guadalajara. Cuando uno está en el Guadalajara realmente saborea y sabe y siente lo que es estar en un equipo muy popular. Realmente el Guadalajara mueve masas y te hacen sentir que eres querido cuando estás ahí. Me parece, hasta hace en la experiencia que tuve yo ahí, era realmente muy placentero jugar ahí siempre, en cualquier lugar, en Estados Unidos, en cualquier lugar de la República, siempre tenías afición. Entonces me parece que es un poquito la diferencia, pero hoy por hoy he visto cada día más ahora en los posteos o en la gente que se expresa. También Tigres ha crecido, el Toluca también ha crecido, no a la par, reitero, para mí los más grandes son el América y el Guadalajara. Después vienen los escalones abajo de Pumas y de Cruz Azul, y ahora ya realmente tanto Tigres como Toluca han logrado equiparar en el tema deportivo. Hoy esperará a ver que en el tema del fanatismo puedan encontrar un poquito más de clic para poder crecer en ese sentido, ¿no? Sí, no, pero en ese tema, lo de grandeza, pues yo entiendo, ¿no? Pero si no, de niño escoges al que más ha ganado. No. Y pues no, o sea, está bien, ¿no? Y a mí la verdad es que si es grande o no es grande me parece
Es absurdo. Yo te lo pregunto, ¿no? Tú, si te dieran a escoger de nueva cuenta, ¿no? Y vamos a suponer que te dan un título, conseguirlo con Chivas, o un título con tu Morelia, yo creo que no hubieras cambiado el Morelia, es lo que yo pienso. Si quieres, claro, ahorita me contestas. Porque es mucho eso, y de repente nos falta ese arraigo. Creo que nos pasa mucho en México y en el mundo, ¿no? Pero hablando de México. Y tú lo comentabas muy bien, Gaby, el asunto de que tú como oriundo de Morelia, al final de cuentas, el amor que sientes por esos colores, no nada más porque gane o no gane. Y además tú, cuando llegas a Morelia, si no me falla la memoria, tú llegas todavía en la época de la Tota Carvajal. Sí, claro. Cuando en el equipo eran 3 o 4 personas que trabajaban ahí. Yo estoy exagerando, pero no más de 10, ¿eh? Sí. Y obviamente le tocó este cambio, ¿no? Yo creo que lo que le falta al aficionado en México es precisamente ese arraigo. Y ya nada más redondo este comentario para saber tu opinión. El hecho de que tú ahorita, el Morelia ahorita va a acabar jugando de rebote en el Estadio Azteca. Porque el Morelia se fue a Mazatlán. Mazatlán ahora va a ser el Atlante. El Atlante ahora se va al Azteca. Pues, ¿dónde está el arraigo de un equipo? No sé tú qué piensas de todo eso. Totalmente de acuerdo. Me parece que es lo que ha estado pasando. Porque pues ahora, digo, con mis hijos me dice, bueno, ¿a quién le vamos? O sea, pues vamos a ver, vamos al Morelia, sí, claro que le vamos al Morelia, pero después ven este tipo de finales y partidos como el de ayer, que lo estábamos viendo juntos y se emocionan. Claro. Ellos quisieran vivirlo con el Morelia, pero estamos pues por liga, todo lo que pasa, verdaderamente a una distancia abismal de poder volver a estar ahí, esa es la verdad, porque más allá de que a lo mejor en algún momento pueda abrirse el ascenso, porque todos son suposiciones, no sabemos del ascenso, no están certificados, cuándo se abre, bajo qué esquema, todo eso son suposiciones, y entonces ¿cómo le digo al niño? No, pues es que vele al Morelia, sí le voy al Morelia, pero me emociona, se emociona, ¿no? Se emociona. Bueno, no es como los del Atlante, que ahora es que independiente del nombre, el nombre casi fiscal, ¿no? No, bueno, pero independientemente de eso, el que va a jugar en el Estadio Azteca va a ser el Atlante. Y los aficionados del Atlante. Claro. Entonces, pero a lo que voy, Poncho, es que en esta discusión de si es grande o no es grande, ¿cuántos atlantistas no conocemos que a pesar de que el equipo no está en primera división, mantienen... Sí, claro. Son fieles. Castigan mucho al aficionado mexicano. Yo no sé si pase en otros otras ligas de fútbol. No creo. Difícil. Pero es que ¿cuántos casos no hemos visto de equipos? Y vamos a tomar el Atlante. ¿El Atlante por cuántos casos ha pasado? Claro. Y ahorita yo creo que se hace bien el Atlante comprar el Mazatlán. Porque es la única manera ahorita, como están las cosas. Pero méritos tiene. Sí, claro, pero ya tendría que haber subido varias veces. Pero le pasó, o sea, es una época de que, híjole, Jaguares no antes era Veracruz y ahora es no sé qué. Pues al Necaxa, el propio Necaxa Aguascalientes. castigan mucho al aficionado. Entonces, ese arraigo, ¿no? Normalmente uno... Es raro saber por qué le vas a un equipo. Pero lo que te podría indicar es mucho en donde tú naciste. Porque te sientes representado. Sí. No nada más es eso, pero es un factor bien importante. Sí. Y es lo que pasa, pues por eso tú vas a diferentes balompiés en todo el mundo y ves equipos muy discretitos, pero está toda la afición de ahí local, porque se sienten parte del equipo. Y están los monstruos, que también tú vas al Santiago Bernabéu o vas al Camp Nou, o el Spotify le llaman, y está lleno de turistas también, lo cual está bien. Es muy válido de esas ciudades. Sí. Pero de veras, ese arraigo al equipo, a que te sientas representado. Eso se ha perdido mucho en el fútbol mexicano, o nunca ha existido. No solamente es el arraigo. Era el Atlante también, claro. Por ejemplo, tú ves encuestas de las que sacan los medios de equipos que antes jugaban y ahora no están. ¿Qué equipo te gustaría ver? Y en todas, los primeros 2 lugares, o los 3, es Atlante, Morelia y Veracruz. Sí, claro. Veracruz porque ahí lo platicamos hace rato. Morelia también. Hay un encanto por jugar al lado del mar, el tema del calor, todo eso. El Morelia, donde tú eres campeón, independientemente al equipo que le fueras, gustaba verlo. No, y luego cuando se salvan, perdón que ya no te tocó a ti, el festejo de la salvación fue espectacular, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Morelia, que pues un tema de televisora, ¿no? Se lo llevan a una plaza muy débil, no se llena el estadio jamás, a menos de que vaya, volvemos a lo mismo, un equipo de arrastre. Sí. El caso de Morelia, tú, Heriberto, ¿qué futuro le ves? No a corto, porque a corto plazo hay un panorama muy negro.
a mediano plazo crees que haya la posibilidad de hacer lo mismo que hace Atlante? Sabes que aquí ya deportivamente se acabaron los méritos. Vámonos con el dinero. ¿Hay posibilidades de que el Morelia regrese por esa vía? Híjole, no, la verdad es que no tengo la certeza de que pudiera ser así. En la ciudad pasan diferentes escenarios y hay mucha gente ilusionada, eso sí. Entonces, no necesita pasar mucho. Acaba de pasar. Al Puebla, tú que estás viendo bien, estás ganando bien. Acaba de pasar la semifinal de expansión, metieron 20,000 gentes. Sí. Cuando los eliminó Irapuato, mete 20,000 gentes. Entonces, no es un tema de afición, es un tema de saber modular. Me parece que Atlante lo hizo muy bien con el señor Escalante, que fue cavilando de a poco. Pero a la par de mucho. Sí, pero a la par de hacer buenos torneos deportivos. Sí, es que iba con pasos lentos, pero seguros. Seguros, pero ¿cuánto tiempo? 6 años. 6 años. Sí, bueno, pero es que ahí no podía hacer nada contra el reglamento del ascenso y descenso. Entonces él fue haciendo lo necesario, como bien dices, para conseguirlo. Pero este tema del arraigo, de verdad que sí es, o sea, si tú vas siguiendo el árbol genealógico de muchos equipos, llega un momento en que te pierdes, ¿no? O sea, es un laberinto interminable. Y tú lo viviste en carne propia, porque te volviste un ídolo como alguien nacido en Morelia cuando marcas ese penal y cambia tu vida radicalmente. Claro, sí, no, por eso el dolor fue muy grande, sigue siendo grande porque, reitero, el estadio es un estadio que maneja el gobierno, pero donde hay mucha gente que es propiedad de tanto de palcos como de plateas. Entonces, ahora ya empezaron a hacer algo de conciertos, pero la realidad y lo que uno visualizó en aquel tiempo que compramos eso era ver al equipo con tus hijos, con tus papás, viendo al Morelia jugar en la primera división, y entonces ha sido muy doloroso, realmente no lo hemos podido superar, no es un tema fácil, reitero, nos acabamos de volver a juntar, ahí vive ahora, volvió el fantasma Figueroa, que para mí es el máximo referente del club, y vivimos muchos y algunos que se acercan y realmente sigue siendo muy doloroso ese tema, no te logras identificar, aunque muchos jugamos en otros clubes, yo jugué en el Guadalajara, jugué en el Monterrey también, que son equipos que tienen buena identidad, pero no es lo mismo, no te enganchan. ¿Del América? ¿Qué pasó? ¿Por qué le metas la madre? ¿Qué pasó? No, la barrera con los tachones ¿Qué tal si económicamente te decían una vuelta? O no sé si tuve la posibilidad de estar. ¿Y fue decisión de yo con América, no? Sí, la verdad es que en ese momento tampoco deseaba salir de Morelia. Yo nunca deseé salir de ahí. Realmente me fui al Guadalajara por un tema ya de una plática más madura, donde ya los liderazgos empezaban a chocar a los altos niveles y había que emigrar unos u otros, y entonces el equipo se empezó a difuminar, y yo realmente tengo un buen amigo que es Emilio Mora, que está ahí, que en ese momento está en el Guadalajara. Me dijo, compadre, vente a las Chivas, no sabes lo que es jugar ahí realmente. Y ya cuando uno está en el Guadalajara, el vestidor, el aroma y lo que deja ese club en el tema de jugador. El aroma del vestidor, no le imagino. No, la verdad es que es un tema que no tiene ningún otro club. O sea, entendiendo que no jugué en otro equipo popular, que puede ser a lo mejor el Cruz Azul, los Pumas o el América, el del Guadalajara es especial por eso, porque son todos con la misma identidad, todos con la misma nacionalidad y todos con los mismos gustos o gustos muy similares, entonces se hace, de repente tiene una aura diferente, la verdad, jugar en ese club, pero nunca va a pasar lo mismo que del club del cual eres aficionado, ¿no? Claro, porque a veces es de que yo con ese equipo nunca, bueno, Poncho dice que no, pero a la América ni de lejos. Sí, no, yo no fui tan invitado. No, pero sí reconocer que los Pumas también, digo, el ir a jugar a CU realmente es complicado. Es complicado, sí, pesa, ¿no? Yo no sé por qué eliminaron el tema del domingo a las 12, porque realmente les pesaba el rival, es una virtud. Yo creo que esto responde, pues, precisamente, me imagino que fueron peticiones del propio Efraín, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que al final de cuentas pues era un factor complicado, pero que te beneficia porque son tus condiciones, Yo no sé cómo sentirá ahora la gente del Cruz Azul jugar en CU, pero no les ha ido tan mal. Pero es que los resultados mandan, no es. Sí, pero no, o sea, yo te puedo decir que como Cruz Azulino a mí no me gusta ver a Cruz Azul jugar. Pero sí, los resultados mandan, ¿no? O sea, al final de cuentas pues los resultados te pasó lo mismo se le dan cuenta. No, bueno, ahorita ya sabemos. Sí. Pero sí, o sea, a
lo que voy es si tú le dices a cualquier Cruz Azulino, ¿no? Quedar campeón ahí o no quedar campeón, Ah, no, decir ahí. donde sea. Sí, los resultados Por mandan ese supuesto. sentido. Pero hablando del Morelia, ¿no? Y de la tradición del Morelia, una de las anécdotas más sui generis, no te tocó a ti, pero fue lo que le pasó al Morelia contra el América. Sí. Cuando en una ocasión era para pasar la gran final, ¿no? Sí. Me parece del fútbol Se mexicano. confundieron, la confusión, ¿no? No, sí, del reglamento. Y claro. pensaron que habían empatado el global y demás por esas reglas que cambian mucho. Y se pensaba que el Morelia había eliminado al América en el Azteca. Así es. Y a final de cuentas ya se ha dado al vestidor Olaf Heredia, que era el portero de Morelia. Dices, no sabes qué, ya tú creo cuántos cervezas se había tomado. No, tienes que disputar la tanda de penales. Y ahí eliminan al Morelia, pero fue un momento muy chusco. No, histórico, se quedó en la memoria. Sí, de acuerdo. O sea, que vamos a continuar con esta charla. Alberto, gracias por estar aquí. Estamos por transmitiendo desde Uno by Real Madrid, aquí en la zona de Polanco. Gracias por las facilidades que nos están otorgando para esta transmisión. Vamos a un corte, regresamos. Todavía hay mucho que comentar. No se vaya, regresamos. Unife Deportes rumbo al Mundial. Y estamos de regreso aquí en Unife Deportes, transmitiendo aquí desde el 1 by Real Madrid. Y bueno, pues seguimos platicando con Heriberto Ramón Morales. Muchos temas que hemos tocado en este espacio, pero creo que vale la pena profundizar en la final del fútbol mexicano, Gaby. Sí, hablábamos del bicampeonato del Toluca y este éxito de la mano de Tony Mohamed, que ya se mete de lleno como un entrenador histórico en el fútbol mexicano. También tiene éxitos a nivel internacional, bueno, en Argentina propiamente con el Huracán. Y este tema sentimental del Rosario, la familia de por medio, con la tragedia que atravesó en Alemania 2006 en el Mundial, cuando iba como turista, simplemente la muerte de su hijo, a quien le ha dedicado todo, y ahora dice también pues viene un nieto en camino. Pero vamos a ver justamente los títulos que ha ganado, como ya decía Brenda, pues con diferentes equipos, por si fuera poco. Ahí estamos viendo el gráfico y la verdad es que sí es para destacar lo que está haciendo Tony Mohamed, un hombre que ha entendido perfectamente el fútbol mexicano, Heriberto, y que ahí está, ¿no? Celebrando con Toluca este tema, ¿no? Polémico, que sí es o no grande el Toluca, pero sí ya puede presumir 12 títulos. Sí, no, la verdad es que ha hecho una gran labor del turco, 5 títulos, se dice fácil, pero yo creo que ya se menciona estar a la altura de Vucetich, aparte con equipos diferentes, que realmente eso demuestra su calidad y su categoría, y la verdad es que es un tipo que ha encontrado la fórmula y la forma, y me parece que está encontrando en Toluca un equipo que le puede dar todavía mucho más, porque creo que el techo del Toluca todavía está alto, ¿no? Tiene jugadores jóvenes, tiene el mejor goleador de la liga y está creciendo cada día un poco más, ¿no? Y realmente, como decíamos, jugar ahí en Toluca es bien complejo, es bien complicado ganar ahí, y más cuando el equipo está bien. Es una estratega, porque se cuestionó, y aquí en la mesa lo platicábamos, la manera en que jugó los partidos previos a llegar a la final, que si era defensivo, que si estaba jugando con el marcador. Él hace lo que tiene que hacer, lo entiende perfectamente, ¿no? Muy sensible el cambio del portero de ayer, me parece que a todos nos sorprendió. Sí. Bueno, más allá del error que tuvo González en la ida, me parece que el hecho de que haya cambio de portero y aparte le funcione, pues habla de que conoce bien y está preocupado del día. Ahí, además, si no le hubiera funcionado, Eso sí. ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, Pero, claro. pero bien, a ver, es que yo me imagino que Hugo, ¿no? Después de ese error también anímicamente, no sé cómo hubiera llegado, ¿no? Porque obviamente, Tu pues, misma una gente cosa es te cuando lo presiona, haces en la ¿no? cancha, que sí terrible, te das cuenta, pero luego lo ves en el video y sí te pega muchísimo, ¿no? Pues le salió muy bien al turco, que ha sido un técnico, como tú dices, muy efectivo. Ahorita yo creo que sería difícil encontrar un equipo
en el fútbol mexicano que no le gustaría tener a Mohamed. No, bueno, todos firmaríamos al Y en la selección Y además- ella ha dicho que no. Y pero- además, Poncho, si llega y en el primer semestre te hace campeón y no solo no, eso, por eso. en el primer año te da un bicampeonato, pues lo firmas, cualquier equipo La lo verdad, firma. maravilloso. Ahora, el único título que tiene Xolos de Tijuana es con el Turco Mohamed. Con América, no sé si recuerdan que bueno, ya tenían firmado al siguiente y les dicen, Matosas. a Matosas, Que ahí ahí una está. gran dignidad, además. Exacto, le cerró la boca, ahí está el título, yo ya me voy. Ahí se ve. Viene la revancha con las Águilas del América dirigiendo a Monterrey, ganando esta final en penales, que no sé si recuerdan también que Claro. termina pateando el penal el número 11, que utilizaba de esa historia que comentas, mi querida Gaby, referente a su hijo. Porque además es el título que él había prometido, así fue el de Rayados. Bangioni, de Bangioni. Utilizaba el número, Bangioni, Era que utilizaba el Bangioni, número 11 y dice, Sí. ahí está, con el Rosario. La final prometida y ahora con Toluca el bicampeonato, solamente con los Pumas sí termina, bueno, pues ahí Sí, la verdad, yo por creo no que fue cuajar claro. de jalema y se va, ¿no? No, digo, alegó problemas triste. personales, ¿no? Que si es así, pues digo, no se puede juzgar, ¿no? Pero sí, pues ahí sí dejó pues el proceso votado, Sí. tal cual, y dejó a su auxiliar, ¿no? A Gustavo Ajá. Lema, que mal Pumas en aceptarlo me parece, y no por Gustavo, o sea, pero pues como ay, si me dejas y creo que ahí se equivoca, Sí. pero no, o sea, ni qué decirle a Turco, pues No, hombre. felicidades, ¿no? Oye, Grandísimo. pero por ejemplo, Él empieza su carrera con Morelia como entrenador. Exactamente. Exactamente. Ayer se da un caso que me gustaría que platicaras. Cuando se van a los penales, recorren todos, Claro. van los porteros. Y para mí es un error lo que hace Tigres ayer, porque el que había abierto la serie era Nico Ibáñez. Sí, claro. Le tocaba a Nico Ibáñez. Y Pizarro dice, no, va a Correa, Correa. por ser el Que había mejor sido el jugador, quinto. que fue el mejor jugador de la liga. Pero todos lo hubiéramos hecho, No, Correa. no. Por eso quiero la opinión de Además Alberto. Ibáñez dijo, ya no fallo dos veces, yo Exacto. creo, ¿no? Pues quién sabe. Lo natural era Ibáñez, pero entre Puede que ser. falló y que Correa, pues todo lo que ha pasado y falla. Hay, por ejemplo, ¿tú hubieras hecho lo mismo como entrenador? Bueno, yo no desconozco el contexto real, pero yo también esperaba que Ibáñez Que fuera Nico. tuviera Le quitara la la espinita. posibilidad exactamente de volver a cobrar y de poder revertir el error. No sabemos, realmente no sabemos si él pasa que a lo mejor no está confiado y prefiere que un compañero, como ya es muerte súbita, a lo mejor prefería que Correa cobrara y termina también errándolo, ¿no? Me parece que es una buena intervención de, Pero intentabas de a lo mejor García. asegurar, porque Correa quizá es el extranjero más rentable en esta temporada. Entonces, obviamente Se tú sentía lo más ibas a poner y seguro. no ibas a tener problemas, porque pensás que Obviamente no hay nada seguro, ¿no? Pues son detalles. Claro. Se sentía él más seguro. Tenía también, No o sea, lo que hizo tuvieras- también tenía sentido. Sí. ¿no? Exacto, sí. El hecho de ir con el jugador más talentoso Sí. y con más experiencia, Y el ¿no? que Pues se ya había sienta metido más no, no, ¿y seguro. cuándo se va a poner nervioso, no? Hablando de eso, de la presión. Estamos hablando de un jugador campeón del mundo, ¿no? Ni más ni menos. O sea, vaya, pues. Pero ahora vamos a tenía hablar- sentido lo que hizo. Vamos a hablar entonces ahora de Guido, porque a final de cuentas también llegó a una final. En su primer semestre. Habíamos dicho que con 28 juegos dirigidos llega a la final, es decir, el de ayer fue su juego número 30 como Claro. director técnico y se quedó a un tiro penal de levantar el trofeo. También algo digno de destacar, no es mexicano, sí tuvo su experiencia aquí por supuesto, ganó como jugador muchas cosas, pero al final se puede decir que ya es un técnico hecho en México y que siguen surgiendo nuevos talentos en ese sentido, Heriberto. Sí, no, y en lo que he podido, o de la gente que ha trabajado con los dos que estuvieron ayer, realmente es gente que está en el día a día y le gusta mucho el tema humano, tratan de platicar con los jugadores en el tema, explicarles por qué no, porque sí, por eso hablábamos de la decisión de sacar a Hugo, comentan que sí, que habló con él y dijo, mira, no te voy a poner por esto y esto, y eso como jugador lo valoras, ¿no? Y aparte sumas al grupo, no el simple hecho de hacerte a un lado y poner al otro. Y me parece que en los dos casos son tipos que están bien compenetrados con los planteles y que tienen un trato humano, y hoy por hoy me parece que eso es fundamental en estas gestiones ya con los jugadores que tienen pues un salario mucho más altas, muy altos, que tienen condiciones diferentes y cosas más profesionales. Hay que explicarles por qué sí, por qué no, y me parece que ellos dos han hecho buenos papeles, grandes trabajos, y ayer me parece que la definición en penales no habla por sí solo. Me parece que los dos tendrían, cualquiera que hubiera levantado la copa, no hubiéramos tenido empacho en decir que era bien merecido el Claro. título para cualquiera de los dos. Muy parejo. Aquí el tema de, a ver,
estaba pensando, ¿no?, en la importancia de los procesos, ¿no?, y de las planeaciones y todo eso. A final de cuentas, Guido llega a la dirección técnica ahí medio accidentado, ¿no? O sea, ¿a qué voy? A que pues, no era el plan A. Él entra así medio, todavía jugando, ¿no? Como era en vez de Paunovic, ¿no? Sí. Era jugador y a la semana no, es que es curioso, en realidad no era así como que parte de un proyecto. Fue emergente, ¿no? Fue emergente, ¿no? Pero ya habían platicado la opción de que él retirándose, no lo voy a decir, pero sí se apresuró. Sí se apresuró. Y así es el fútbol en ocasiones, ¿no? Tener el ojo, porque se han dado otros casos más o menos similares, ¿no? Que no siendo el proyecto, le pasó a Marruecos en la pasada Copa del Mundo, por citar algo. Sí. Pocos días antes de que arrancara la Copa del Mundo, cambian de entrenador. Y quizá fue fue la sorpresa, no quizá, fue la sorpresa del Mundial, ¿no? Entonces de repente ves en parte lo bonito del fútbol, ¿no? Y por eso también luego es tan difícil predecir qué va a pasar. Claro. Estamos platicando de un amigo tuyo, ¿no? Un buen amigo tuyo. Claro. Que creo que a ti también te debe dinero como a mí, el Tato Noriega. Sí me debe mucha lana al canal. Pero bueno, ¿a ti te debe? No. Bueno, sí. No, porque luego se enoja. No, se enoja. De la contraparte, ¿no? De Rayados. Que la verdad es que Rayados, o sea, le ha buscado por todas partes. Sí. Y no le puede recriminar nada a la directiva. Porque contrate este jugador de primera. Y no le dan hay más a los técnicos, ¿no? Pues no, pero han sido buenos técnicos. Bueno, hasta Javier Aguirre, a Javier Aguirre le fue mal con Rayados. Pero lo que voy es como no hay ninguna fórmula clara, ¿no? Sí, claro. Tú que te has preparado y tú de hecho fuiste de los primeros mexicanos, ¿no?, en estudiar un sistema así como un software, ¿no?, de análisis del rendimiento de los jugadores. Claro. Pero no hay nada, pues estos no son robots, ¿verdad? No es el FIFA, vaya, del videojuego, ¿no? Sí, no. Tiene que comulgar todo. O sea, le decía que hay... que hablábamos con algunas gentes que trabajan en el medio, hay 8 o 10 gentes ayudando para la gestión deportiva, entre la gente que mide, la gente lo que corre, la gente de los sensores físicos, el tema del seguimiento de inteligencia deportiva, de los resultados de tus mismos jugadores, de la visualización de los que quieres traer. Todo eso es una globalización bien grande, la que hoy en las direcciones, en las gestiones deportivas directivas, es bien complicado, pero siempre estoy totalmente seguro que el feeling que tiene tanto la comunión entre todos, entre el director deportivo, entre el presidente y el entrenador es fundamental, porque reitero, ahora que los veo, porque se ve cuando festejan o cuando están juntos, que todos tienen esa comunión, y de la gente que está ahí, trabaja, que uno conoce, sabe que hay una buena relación. Es importante que siempre exista, porque después ves otros casos como se habla en el tema de otros clubes, que el director deportivo no lleva una buena relación con el entrenador, y eso... Bueno, el caso de Vicente Sánchez. Claro, ¿no? ¿qué pasó? Este mismo año. Es el claro ejemplo. Claro. Se va con un título y llega al Arcamón. Y hace lo mismo. No ha cumplido de momento, digo, fácil. Que Vicente Sánchez, corríjame, sé que iba, pero también entró de interino, ¿no? Sí, claro. Por cuando se fue en serio. Cuando se va al centro. Y ahorita lloran por él. Sí, lo extraño. Sí. Bueno, ya comentó Poncho, y bueno, ya hablando un poco del Mundial, Alberto, ¿cómo ves tú a la selección? ¿Cuál es tu visión hacia lo que deja la selección mexicana en los partidos que hemos tenido y de cara al Mundial? Ha sido un proceso de vaivenes, ¿no? A veces un poquito, a veces bien, de repente con rivales mayormente calificados no tan bien, pero uno siempre tiene la esperanza y la ilusión de que al mando de Javier, que uno realmente lo pudo sentir dentro de un vestidor o estando dentro de la selección, él tiene una gran gestión en esos niveles con ese tipo de jugadores, entendiendo que la representatividad que genera el ser sede de un mundial, pues siempre da un plus de esperanza, y sobre todo de que con el arropo de la gente, tanto aquí como en Estados Unidos, pueda conseguir cosas más importantes, ¿no? Sin duda que no es a lo mejor para muchos la mejor selección de la historia, estamos claros que no es así. Tenemos, con la complejidad que tiene jugar con tantos extranjeros en México, la posibilidad de tener un seleccionado con gente arraigada en el país, pues resulta complicado. Y la gente que va a Europa, que también de repente pues no está en los mejores momentos con equipos calificados de alta gama, pues también deja un poquito ese espacio para la duda, ¿no? De poder ver hasta dónde nos pueda llegar un mundial, también arrancando con tantas selecciones ahora que no sabemos si la primera fase sea tan competitiva con otros momentos, sí, ¿no? Porque hay
pues muchas selecciones alrededor que hoy nadie esperaría que estuvieran ahí. Pero yo creo y tengo fe que les puede ir mejor con el trabajo que va a hacer Javier, que cuando se mete y cuando está ahí, me parece que le da un plus en el tema de orgullo, de representatividad y de dignidad al ponerse la camiseta de la selección. Fue uno de los 2 seleccionadores que te llevó justamente al tricolor. Uno fue Enrique Mesa, que ayer qué gusto también verlo ahí, llevar el trofeo. Que se esté recuperando, ¿no? Realmente de su problema de salud. Un saludo para él porque es aparte de ser un gran ser humano, es un tipo sumamente exitoso en la historia del Toluca. Sí, él tuvo a bien llevarme. Mi primera convocatoria fue con él en el año del 2000, justo después de ser campeones. Después fui con Aguirre y un par de veces más con Ricardo, ya estando en el Guadalajara. Pude volver a ir de nueva cuenta a la selección. Sí, por eso les decía, el tema de Javier me parece que tiene ese plus de orgullo y identidad. Ojalá que le vaya bien, reitero, pero la calidad humana, ojalá que tenga ese superávit que se necesita ahora. Pues por eso este tema de Alexis Vega, que también ojalá que pueda reflejar en la selección lo que pasa en el Toluca, ¿no? Que asume liderazgo de esa manera. Que ayer mostró, ¿no? Justamente el carácter, claro. Y que a lo mejor es ese líder que tanto hablamos aquí constantemente que le falta a la selección. El cambio, no, sí, pero él tenía la inquietud y fue filtrado. Claro. Ahora, hablando de Aguirre, como bien señalas, las dudas en cuanto al plantel están, pero él tiene mucha más experiencia que ese Javier que conociste previo al Mundial del 2002. ¿Qué tanto puede eso equilibrar la balanza? Todo lo que ha aprendido en el camino y ya pues en este tercer ciclo. No, sin duda que debe ser mejor porque ha ido, fue a España, estuvo en Europa, estuvo en selecciones de otras latitudes, manejando diferentes sensaciones y se animó a poner ahora, hoy todo el mundo habla de Gilberto Mora como un referente, él se animó a ponerlo, igual Marcel Ruiz, que hoy por hoy me parece que también debe ser un indiscutible de la selección por lo que aporta, por lo que ha mejorado. Entonces sí, espero, realmente creo que él puede plasmar toda su experiencia en este momento, reitero, donde seremos locales y donde ojalá que el arropo de la gente le dé un plus adicional a la selección para poder llegar a conseguir algo todavía un poquito más importante de lo que ha pasado en toda la historia que tenemos. Oye, ¿el grupo cómo lo ves con Sudáfrica, con Corea y todavía un europeo por definir? ¿Estamos para primer lugar? Yo esperaría, reitero, que con el apoyo de la localidad, los horarios de los partidos, que también son un plus que le puedan ayudar al Tri, pueda emergerse en ese liderazgo. Pero repito, hoy cualquier equipo compite de manera importante. Ojalá, esperemos que el europeo de alguna manera también sea un poquito más dúctil, pero me parece que hay que jugar los partidos y ojalá, repito, que esta preparación de cara al final con la ayuda, que en eso sí México tiene la diferencia de poder tener compenetración como grupo antes de que termine la liguilla y que realmente todos estén entrenando un tiempo, eso también le da la posibilidad de poder a lo mejor tener un equipo más homogéneo. Tú jugaste Libertadores, ¿verdad? Sí, también. ¿Cómo se falta? Eso, ¿qué tanto crees que la ausencia en ese torneo nos esté afectando? Digo, se han hablado infinidad de veces del tema de los extranjeros, que realmente es una aberración el tema del ascenso y el no descenso, que le quita una competitividad global a los torneos. Nivel, ¿no? Después la Copa Libertadores, también jugué Copa América, la de 2001. Todo ese tipo de competiciones te daban plus, te daban herramientas, te daban experiencias que no adquieres aquí. Realmente son experiencias de otras latitudes que te obligan a mejorar tu rendimiento y a ser mejor jugador. Pero hace un momento tú estabas hablando y bueno, hablas de lo que representa el Vasco, de la localía, de los horarios, pero entonces, ¿y no le apostamos a la calidad? Entonces, o sea, no te da, digamos, una visión optimista la calidad de la selección para el actuar en el Mundial. O sea, ¿por qué no hablas de eso? O sea, sí tenemos futbolistas. Tenemos futbolistas, con materia calidad prima para poder llegar a las últimas fases. Es que el hecho, o sea, cuando se enfrenta, por ejemplo, a Colombia, o se enfrenta a los suizos, hay un porcentaje de diferencia importante y no veo competitividad en el tema de poder ponerse a la par de ellos, o sea, de realmente poder enfrentar y competir a ese nivel. Reitero, ojalá que el trabajo de grupo, la posibilidad que él tenga de estar junto con ellos, le dé ese plus a la calidad, porque me parece que hoy en calidad no estamos a esos niveles de los primeros 8 o a lo mejor de los primeros 20 del mundo, pero con una homogeneidad de trabajo, de conjunto y de juego podemos competirle a esos niveles. Si el Mundial fuera en 2 semanas, tu opinión sería apostarle a la localía
apostarle al horario, el caso de la altura de Ciudad de México, pero no a la cancha. No, es que me parece que va todo, no puedes separar una cosa de lo otro. Me parece que el sacarle, por eso hablamos del horario de los Pumas de los domingos a las 12, es porque realmente ellos sabían que bajo ese esquema era difícil ganarlos. Entonces ahora, con esta posibilidad de que México pueda jugar en esos horarios, en la Ciudad de México, a esas horas, con más de 100,000 personas, o no sé cuánto haya quedado el estadio ahora, aprovechar eso será fundamental para poder tener una mejor versión de lo que hoy por hoy me parece que en calidad de la selección tienen. En aquella Copa de América, ¿quién los elimina? Perdimos la final. Fue la de Colombia, la de Colombia, la del 2001. Pero a ver, a final de cuentas, creo que yo no creo que haya habido mucho más talento, no estoy haciendo menos, Sí, ¿verdad? no. Pero, o sea, en aquel entonces ese grupo, ¿no? El que llegó a la final también antes contra Argentina, yo no veo mucha diferencia en calidad a lo que tenemos ahora. O sea, y bueno, pues Colombia era local, ¿no? Precisamente. Sí, claro. Y sí gana de manera contundente, fue 2-0, me parece. 1-0. 1-0 fue. Una pelota parada, sí. Ok, bueno, pero no, a lo que voy es que pues, sí se le puede ganar a cualquiera. No, pero a lo que voy es que casi todos los elementos de aquellos momentos o eran capitanes de sus equipos o eran titulares en sus equipos. Ajá. Tanto aquí no había tantos jugadores en Europa, pero todos ellos tenían procesos de 5 o 6 años. Estoy hablando, tuve la fortuna de jugar en aquel tiempo con Beto, con García Aspe, que era referente, estaba Jared, que había sido 2 veces campeón de goleo, Sí. estaba el mismo Luis Hernández, que había jugado en Mundial, Claudio, Rafa, el mismo Torrado, que venía surgiendo, que estaba en España. Realmente los perfiles de los jugadores eran de liderazgos en sus clubes, que hoy me parece que si analizamos el 11 del Tri de la gente nacional, pues a lo mejor a excepción de Alexis Vega, ningún otro jugador nacional, Edson, puede pero ser. que sean capitanes de sus clubes. Es que justo aquí hemos platicado mucho eso, que faltan líderes, no hay ídolos, faltan líderes, y quizá coincido contigo en lo de Vega, pues puede ser que por ahí, ¿no? Las declaraciones de Raúl quejándose cuando lo de Torreón, aquel pasaje muy triste, porque creo que era algo fuera de lugar hablar de la afición. Muchos O sea, ya no jugadores... tienes a un líder como Rafa Márquez, por Sí, no, bueno, el mismo ejemplo. Cuauhtémoc Blanco decía, ¿no? O sea, a ver, yo me hubiera callado y tengo que jugar Ya no mejor, tenemos a un Humberto Ramón Morán. Sí, no, o sea, creo que le estás dando en el clavo que no tenemos quizá esa garra, ese empuje, no porque no haya calidad, la tienen, Sí. pero algo falta en ese clic que es donde tiene que trabajar quizá Javier Aguirre. Ese jugador que los una, ¿no? El que Porque los cuando lleve uno asume la frente. capitanía de un club o el liderazgo de un club, pues de alguna manera te estás acostumbrando a ese tipo de presiones y después las trasladas a la selección. Reitero, en aquellos momentos todos esos jugadores que me tocó la posibilidad de participar tenían una historia y eran los primeros en hacer respetar la playera de la selección. Realmente tú no podías siquiera mirar a Beto García Aspe, que todos saben que tiene un carácter fuerte. No, tantito. Llegar tarde, no se te ocurriera llegar tarde a una comida, porque era el primero que estaba ahí. Entonces ese tipo de liderazgos es a lo que hablamos. Desconozco el trasfondo de la selección ahora, pero Pero me lo cierto es parece que no se ve. Sí, pero me parece que la gente que está manejando, Sí. Unido sí, pero... Lo de unidad sí se ve. Pero un escalón No, no, abajo de de acuerdo. ese nivel de Pero que, de unidad, que hablas Alguien mental, que ¿no? los, No, que los unidad, guíe, yo sí, no lo hay. o sea, yo sí pero- siento que hay buena comunión con el entrenador. Y el hecho de Sí, que no, nadie decimos que no. Yo digo que No, todos claro. se lleven bien, No, pero a que haya alguien. conjunto en No, pero unidad sí hay, ¿no? Y Exactamente. creo que sí está. No, porque hemos visto casos, acuérdense de la Francia y de Sudáfrica con Domenech, ¿no? Por ejemplo. claro. Por citar, o sea, yo creo que en esa parte sí. Y bueno, pues la camada de jugadores, insisto, pues sí nos falta alguien. En lo que tú comentas es bien interesante, ¿no? De que capitanes en sus equipos hay pocos. No, de Y hecho eso- estamos viendo nosotros a Gilberto Mora. O sea, en realidad la opción la que apuesta vemos, la es apuesta Gilberto Mora. es un joven de 17 años. Es Sí, decir, no le vas a dejar la responsabilidad de que lidera el equipo, de que sea el referente del club. No. Que, ojo, realmente ha emergido como tal en muchos momentos, porque el chico tiene una gran calidad y la disciplina con la que se ve y el empaque y el empuje con el que él juega, realmente es de nivel, de un nivel ya calificado para estar ahí. Pero, repito, debe de haber el arropo de los demás para poder hacer un equipo todavía más poderoso. Hoy, por Entonces, ejemplo, en tu posición de la selección actual, la defensa es de lo más débil, De lo más- pero es quizá la más segura. sí, la más... Johan Vázquez, Vázquez, con César Montes Cachorro Montes. y ya sea del otro Gallardo. lado Gallardo, está Arteaga, está Mateo Y el Chávez, otro Jorge Sánchez. pero del otro lado es la gran duda.
entre Jorge Sánchez, entre Kevin Álvarez, entre Israel Reyes. ¿Cómo ves la defensa? ¿Qué soluciones crees que pueda haber? No, me parece que es la línea más definida que tiene él, que se ha visto que tiene el Vasco. Y me parece que Israel Reyes es el que ha demostrado unas mejores calificaciones y una mejor solidez en el tema defensivo. Porque los dos chicos que juegan tienen más condiciones de rapidez, a lo mejor y de ataque, pero me parece que el más sólido se va considerando, o el que ha podido hacerlo es Israel Reyes, ¿no? Con todo lo que ha aportado en ese momento. Pues ahí está. Sin duda, bien interesante también platicar contigo, Alberto. De verdad que esta forma de ver el fútbol, quien estuvo en la cancha y que tuvo a técnicos ya históricos como Javier Aguirre, claro, como el mismo profe Mesa, creo que siempre ilustra. Y bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en el Mundial de Fútbol, pero de entrada, pues gracias por haber estado aquí y ojalá que no sea la primera y la última. No, muchas gracias. La primera sí ya fue, man. Pero ojalá que no sea la última. Hicimos, le reitero, un evento. Tenemos una marca deportiva con un par de amigos ahí en Morelia, F Sport, que estamos maquilando ya todo el tema, tanto empresarial como deportivo, principalmente el tema de fútbol en la localidad. F Sport. Entonces les hicimos unas playeras para el evento del 25 aniversario de... Muchas gracias. Entonces, no, hombre, con mucho gusto. Con mucho gusto. No, hombre, gracias. Ya lo vamos a arreglar con un IFE, a ver si nos ayuda. Para estar aquí. Orgullo michoacano. ¿Y sabes qué? Y igual sí me gustaría, no sé cuándo, pero hace unos momentos que tuvimos el gusto, bueno, para mí fue un gusto platicar antes de entrar al aire. Hablamos un poquito de Michoacán en general, claro, y de cómo, porque así es la naturaleza del mundo de las noticias. Tú lo sabes muy bien, Carlos, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero tú que estás en noticias, Carlos, también. De repente se dicen cosas muy feas de Michoacán, claro, que tienen que ver sobre todo en la violencia. Claro que existe, pero... Y tú me lo dijiste, ¿tú cómo vives en Morelia? ¿Qué te gustaría decir de Michoacán? Eso me gustaría, claro, es sensacional. Yo vivo en Morelia, soy feliz en mi casa, mis hijos también, mi esposa, mi familia. Realmente la pasamos muy bien. Entonces, desde la vuelta, no todo es malo. Para poder visitar hay pueblos mágicos, hay una cantidad importante de comida bien padre, y la verdad es que con mucho gusto, ojalá de a poquito se pueda mejorar la imagen, porque Michoacán realmente es una zona muy cálida donde seguramente algún día los vamos a esperar con mucho gusto para que la pasen. Probablemente muchísima cultura. Morelia tiene el centro histórico, es precioso. Está padrísimo. Con el tema de la Navidad está bordado de maravilla. Con mucho gusto los esperamos por allá. Te visitamos por allá. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a uno, Real Madrid. La verdad es que también la pasamos sensacional, como la pasaremos próximamente allá en Michoacán y en Morelia. Con mucho gusto por allá los esperamos. Las recomendaciones gastronómicas, bueno, también todo, la moreliana, las carnitas, el gazpacho. Bueno, pero queremos agradecer el día de hoy a Uno by Real Madrid. Gracias por todas las atenciones brindadas, por la facilidad que nos dio para la realización del programa del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, excelente. Y gracias a todos los ingenieros, a la gente que va a trabajar. Muchas gracias. Gracias, muchachos. ¡Bravo! Muchas gracias. No, hombre, por favor. Sí, gracias. No es que le quitó las tallas de mi compadre. Muchas gracias. No sé cómo La pelota funciona.